Bien. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer la redonda, esta mesa de encuentro, esta mesa más bien de diálogo para cerrar una de las exposiciones. La segunda estamos organizando sobre los conflictos de la Europa del Este. Y si la primera es dedicada al conflicto relacionado con Chernóbil y el actual territorio de Ucrania, ahora nos vamos a Nagorno-Karabaj. Entonces, ahora hemos clausurado una exposición fotográfica que ya lleva un par de semanas expuesta en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, bajo el nombre Nagorno-Karabaj, guerra entre dos siglos, 30 años de un conflicto en resolver el caos. Y antes de todo, quería dar mis agradecimientos por poder realizar esta actividad y hoy este encuentro a las ciencias de la educación del deporte y también el vicerrectorado de extensión universitaria que nos viene cofinanciando esta actividad junto con el centro. Y quería dar la palabra a Lucía Herrador, como decana de nuestra facultad, trasladar mis más sinceros agradecimientos por poder realizar este evento. Lucía, te doy la palabra. Bien, muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como decana, decir que es un placer contar con este tipo de iniciativas. No es la primera que se lleva a cabo ni que tampoco inicia nuestra compañera Elena. Y en ese sentido, decir que como Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, el tema de atender a las necesidades históricas, sociales que ocurren en el mundo, creo que es algo que tenemos que trabajar y mucho. No solamente para sensibilizar, sino para concienciar y desarrollar actitudes, actividades, movilizar energías que tiendan siempre hacia un mundo mejor, más sostenible, más equitativo y más igualitario. En ese sentido, gracias, Elena, por haber llevado esta exposición a nuestra facultad, exposición que hemos podido visitar no solamente el alumnado de las distintas titulaciones de nuestro centro, sino también el personal docente investigador y el personal de administración y servicios, bueno, que hoy ya se denomina PTGAS con el cambio de ley y ha cambiado su denominación. Entonces, nos sirve también para poder, a lo largo de nuestras aulas y de nuestro aulario, visibilizar esas imágenes, esa exposición fotográfica. Y como broche de oro, qué mejor que esta mesa redonda en la que participan, como he podido ver en el programa, distintos expertos, especialistas en distintos ámbitos y sin duda ellos son y ellas son los protagonistas. Bueno, ellos, porque son hombres, quienes nos pueden ir contando, pues bueno, todas estas cuestiones que son de gran interés. Y que, como digo, yo estoy convencida de que no será la segunda exposición ni la segunda mesa redonda, sino que habrá muchas más centradas en estos aspectos de los que necesitamos reflexionar y ser conscientes, no solamente para la sensibilización, sino, como decía antes, también para trabajar de forma conjunta, intentando buscar un mundo más igualitario. Así que, sin más, yo me doy por inaugurada esta mesa redonda porque lo importante es escuchar a los especialistas que están aquí hoy, ¿no?, esta tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Lucía. Quería decir también que esta mesa redonda va a durar unas 2 horas hasta las 6, con una pausa a las 5, porque vamos a también cambiar también del alumnado en los seminarios y damos un poquito también como una pausa. La estructura de esta mesa va a ser la siguiente. En la primera parte vamos a tener un fotógrafo más joven, Jaime, el que va a hablar del conflicto desde la visión del año 2017. Después, en la segunda parte, vamos a tener un fotógrafo un poco más mayor, 30 años de diferencia, también como la mía. Y este fotógrafo nos va a hablar desde Bielorrusia, aunque hoy no podrá estar en su presencia porque está en el hospital en este momento, pero sí tenemos su vídeo y yo voy a hacer una traducción rápida de su vídeo. Y después contamos con mucho gusto con la presencia de Rafael Vázquez, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, y de Mario López como catedrático de Historia Contemporánea y también compañero de
y Paz del Instituto de Paz y Conflictos. Y ahora mismo quisiera entonces dar por iniciada la primera sesión donde vamos a tener encuentro con Jaime Gianzo, Fernández Gianzo, que va a hablar de su vivencia del conflicto en el Cáucaso, el que él mismo, bueno, ha presenciado ahí, y ha titulado su intervención como Viviendo sobre el vacío, relato de un reportaje en Nagorno-Karabaj. Jaime, te doy la palabra. Muchas gracias, Alena. Buenas tardes, muchas gracias, Lucía Herrera, decana, Alena, Asociación de Andalucía para la UNESCO, Facultad de Ciencias Políticas, bueno, por la primera exposición, la de Magisterio ahora en Melilla. Por supuesto, como digo, Alena, por la capacidad organizativa, la iniciativa y las facilidades, a pesar de las dificultades, pues porque ahora mismo pues, unos cuantos estamos en Granada, otros en Melilla, pero bueno, aún así las iniciativas salen adelante, ¿no? Bien, bueno, yo como ya saben soy el autor de parte de la exposición, de la parte más reciente, la fotografía de 2017. Forman parte de unos meses en los que yo estuve viajando por Oriente Medio y antiguas repúblicas soviéticas, con especial interés en los estados de facto, ¿no? Como Abjasia, Osetia en Georgia o el caso de Nagorno. Y bueno, mi intervención va a consistir en, aprovechando que luego tenemos a los profesores Rafael Vázquez y a Mario López, mi intervención va a consistir en una lectura de lo que yo escribí en el diario, ¿vale? El diario que me acompañó durante esos viajes, porque, bueno, a la vuelta de la estancia en Nagorno, tuve que salir de forma no precipitada por ninguna cuestión urgente o peligrosa, pero sí es cierto que yo fui allí como fotógrafo completamente independiente, no tuve respaldo de ninguna agencia de prensa. Entonces, una vez que uno entra en territorio en Nagorno-Karabaj, que tiene que presentarse en el ministerio, da fe, ¿no?, de que está allí, donde se va a hospedar, y bueno, pues yo me registré como periodista, ¿no? ¿Qué pasa? Que al no tener respaldo de ninguna agencia de prensa y ser durante esos días la celebración de un referéndum, bueno, me empeñé en entrar en una zona de guerra activa, al cuarto o quinto día de estar en Nagorno, y al entrar en aquella zona, pues me sorprendió el ejército, cosa que era de esperar, en una ciudad que se llama Agdam, que fue una ciudad muy disputada, tanto por Azerbaiyán como por el ejército de Nagorno, respaldado por Armenia. La ciudad está completamente arrasada, solo quedan en pie un par de edificios y una mezquita, que era un puesto de observación, y cuando me acerqué a la mezquita, con la intención de tomar fotos desde una posición un poco más elevada de la ciudad, pues me sorprendió el ejército. Amigablemente me pidió guardar todo el equipo, me revisó el equipo, me permitieron dar un paseo, pero me invitaron amablemente, así fue, no hay ironía alguna, me invitaron amablemente a abandonar la zona del perímetro de guerra, me acompañaron hasta esa zona y allí, bueno, pues volví a la capital haciendo autostop. Y al día siguiente, estando en otra parte de Nagorno, cogí otro transporte, pues Martuni se llamaba esa ciudad, pues allí al día siguiente pues la policía me paró, nada más bajarme del transporte público, y me llevó a comisaría, de nuevo amablemente. Me revisaron las cámaras, me revisaron la documentación. No olvidemos que mi ocupación principal es profesor de instituto. Entonces, claro, tanto al ejército como a la policía le sorprende que hace un profesor de instituto en febrero, en una semana de referéndum, haciendo fotografías como fotógrafo y periodista independiente, sabiendo ruso, ¿no? Entonces, claro, las suspicacias que se pueden suscitar pues son evidentes y comprensibles, ¿no? Entonces, al día siguiente de esa, bueno, no detención, fue una mañana en comisaría, pues yo tenía proyectado quedarme 3 o 4 días más, pero al día siguiente, como me di cuenta de que a donde fuese la policía me iba a parar seguramente, pues decidí marcharme, ¿no? Porque tampoco quería confirmar unas sospechas que no eran, ¿no? Pues que yo venía de parte de algún gobierno o de algún... Quería evitar conflicto, así que al día siguiente me marché.
Y lo que les voy a leer fue lo que escribí el lunes 17 de febrero de 2017, ¿de acuerdo? Como digo, aprovechamos, nos viene de lujo contar con la asistencia de Rafael Vázquez y Mario López, porque el relato mío es un relato completamente subjetivo de una persona no experta en análisis político y es una valoración, pues, en ocasiones completamente emocional, en ocasiones con datos más o menos rigurosos. Y al releerla tras la invitación de Alena, pues me di cuenta de que muchas cosas están relativamente obsoletas y de que muchas cosas no las veo ahora con esa misma perspectiva. Pero pensé que lo justo con mi exposición de 2017 era leer pues, lo que yo escribí en 2017, ¿no? Así como las fotografías que hice ahí ahora quizá no las haría así, pues creo que lo honesto con esa exposición sería leer lo que escribí, ¿no? Entonces, bueno, les leo, son pocas páginas, las reflexiones que yo anoté, íntegras, ¿de acuerdo? Del lunes 17 de febrero de 2017, cuando regresé a Ereván, ¿vale? La capital de Armenia. Escribía yo entonces: cancelé la noche de hoy en Stepanakert, la capital de Nagorno, y esta mañana regresé a Ereván. Tras la amistosa detención en Martuni, preveo que la policía me parará en cada estación. No tenía sentido pasar más tiempo allí. Ahora vuelvo a estar en la capital. ¿Qué diferencia hay entre el aire precario de Nagorno y el desarrollado ambiente de la ciudad? Son muchas las preguntas que de allí me traigo, aunque en último término todas se remiten tan solo a una. ¿Para qué? ¿Para qué todo aquello? Más que una pregunta nacida de la incomprensión, es una pregunta nacida de la incertidumbre. Desde que atravesé el corredor de Lachin y sus imponentes montañas, percibí la atmósfera macilenta de un lugar que sobrevive por ayudas de terceros y construido sobre unas ideas que no dejan de ser eso, ideas. Y es que por muy poderosas que sean, uno no siempre puede apoyarse en ellas para resistir el día a día en lugares como este. A pesar de la dureza de sus vidas y de todos los motivos que tendrían para ser desconfiados, he sido en todo momento cuidado, acogido y tratado con hospitalidad, incluso por los militares de Agdam que me sorprendieron en zona prohibida y los policías de Martuni que me llevaron a comisaría al día siguiente. Así que, ¿para qué todo aquello? Aunque confieso mis simpatías hacia el lado armenio, no sé realmente qué reivindicaciones son más legítimas. Y es que, junto a los argumentos históricos, está documentado que ambas partes han cometido crímenes. Este sería un punto de partida ineludible para una negociación en el presente. Creo que armenios y azeríes están cada vez más lejos los unos de los otros, y me inquieta advertir cómo la narrativa del odio y la retórica belicista están rellenando ese hueco que, pienso yo, debería aprovecharse para construir un nuevo espacio de entendimiento. Por desgracia, puedo afirmar que ninguna de las partes quiere buscar ese espacio de equilibrio, y me lo confirma el hecho de que tanto armenios como azeríes parecen ubicar sus orígenes étnicos y territoriales siempre un poco más lejos que el otro. Si los armenios esgrimen un acontecimiento clave del siglo VII, los azeríes empujan un hito histórico hasta el siglo V. Acto seguido, los armenios bajan al siglo III, y así sucesivamente. Sucede que las ideas no siempre necesitan espacio real para mantenerse vivas, sino que en ocasiones basta con recrearlas mentalmente. Mientras tanto, los impactos de mortero, las muertes, el daño psicológico y el atraso en el bienestar social están aconteciendo día tras día. Hay un abismo entre las ideas y la vida cotidiana, y creo que apelar a lo acontecido desde hace siglos ayuda poco en un conflicto que sigue abierto desde hace ya 30 años. Armenia desarrolló su propio alfabeto a principios del siglo V, mientras que Azerbaiyán lo ha modificado 4 veces en apenas un siglo. Pasó del alifato árabe a la escritura latinizada, de ahí al cirílico y nuevamente al alfabeto latinizado. Armenia sobrevive por una diáspora comercial fuerte y por la conciencia de injusticia internacional tras el genocidio a manos de la Turquía otomana. Azerbaiyán es fuerte por su petróleo, del que se benefician estados como Israel, quien también, por cierto, les suministra armamento. Los armenios, por su parte, se enorgullecen de ser una de las civilizaciones más antiguas y la primera, hasta donde he podido saber, en abrazar el cristianismo como fe comunitaria. Azerbaiyán tiene una larga tradición de ocupaciones, conquistas y migraciones, atravesando periodos religiosos que van del zoroastrismo y el cristianismo al islam secular actual.
Teniendo en cuenta culturas tan sólidas y, al mismo tiempo, curtidas ante complejos procesos históricos, ¿por qué es tan difícil entenderse? El dueño de la tetería de Shusha, veterano de las guerras de los 90, quizás me dio la respuesta más clara al decirme que bajo sus pies tenían la tabla periódica. Bueno, actualmente esta tetería, esta ciudad, pertenece de nuevo a Azerbaiyán, así que, en condiciones normales ahora yo no podría visitarla, no podría visitar esta ciudad por el hecho de haber estado en Armenia y tener sellado el pasaporte con la entrada a Nagorno-Karabaj. Parece que, una vez más, y tras tanta retórica idealista, se encuentran los motivos de siempre, aquello que en las guerras clásicas se venía llamando el botín. Que un Estado de facto sea considerado de iure no depende de la legitimidad que le otorgue su población, sino de terceros países e instituciones que den carta de naturaleza a ese Estado. Al llegar allí tardé mucho en entender un hecho fundamental, que este conflicto no es entre Armenia y Azerbaiyán, sino entre Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj. Por lo que he podido saber, no existe una declaración de guerra formal entre Armenia y Azerbaiyán, y ello a pesar de que Armenia envía tropas a Nagorno. ¿En qué posición deja esto a Nagorno con respecto a su estado matriz, con respecto a Armenia? Creo que aquí tampoco me saben dar una respuesta. De hecho, me temo que muchos no confían en esa relación. Y al leer estos días, pues he recordado lo que sucedió en 2020 cuando Pashinyan acordó con Azerbaiyán devolverle los territorios, que muchos se sintieron traicionados y creo que recordamos las imágenes, ¿no?, de cómo entraron al Parlamento, cómo rompieron sillas, mesas, la policía tuvo que intervenir para sacar a los armenios que denunciaban que habían sido traicionados, ¿no? Alrededor de ellos orbitan una serie de estados que atienden o desatienden las reivindicaciones de Nagorno de acuerdo a sus propios intereses, como el caso de Israel que ya he anotado, o el de Rusia con respecto a Armenia. Cuando fui consciente de esto me pregunté cuál era, entonces, el asidero de las gentes de Nagorno. Incluso quienes les apoyan no lo hacen en virtud de sus demandas. Como si de un amante despechado se tratase, Nagorno-Karabaj es un estado de facto que corre el riesgo de quedarse a solas con sus sentimientos. Su población me pareció un peón de su propio conflicto en manos de otros estados. Este no saber a qué atenerse hace que cada día sea incierto e impredecible. Hay una incertidumbre existencial, emocional, unida a una incertidumbre cuantificable, geográfica. Literalmente, toda la gente que he conocido no sabía qué iba a ser de ellos. Si las fronteras de hoy serán las mismas mañana, si mañana aquí se seguirá hablando armenio, si la iglesia que hoy vemos será demolida para construir una mezquita. Para cada joven soldado que muere en uno de los bandos, engordan las respectivas, por cada joven soldado que muere en cada uno de los bandos, engordan las respectivas ideas y justificaciones de cada ejército. Las ideologías nacionalistas y las narrativas bélicas digieren muy bien la carne humana. Todos sabemos que siempre ha sido la que más les nutre. No ha sido deliberado, pero me he dado cuenta de que en mis fotos, cuando las revisaba hoy, apenas hay hombres. Y esa ausencia retrata bien cómo la guerra impone sus estructuras a las sociedades. También aquí las ideas se vuelven tangibles, físicas. Pero la responsabilidad histórica y el sufrimiento se acumulan, y la carga se vuelve más pesada para cada nueva generación, la cual, no lo olvidemos, comienza con los niños. Sobre ellos se carga la responsabilidad de no decepcionar a sus padres, a sus abuelos, ni a la idea por la que tanto han padecido todos ellos. Es demasiada carga para un niño. Quizás sea una ingenuidad, aunque quizá lo es menos de lo que lo parece. Pero pienso que este conflicto se solucionaría antes creando colegios con población mixta que en los despachos que reúnen al llamado Grupo de Minsk. No veo mejor solución que la de un niño armenio que crece con un azerí como su mejor amigo. No hay diplomacia que supere a decenas de niños jugando en el patio de un colegio. Lo mismo ocurre con el futuro. Este pasado ya mítico se reconstruye con anhelos venideros que parecen obligar a cada generación a escribir una página más sobre esta guerra. Siempre que me he cruzado con los niños he pensado lo mismo, que puedo anticipar cuál será su futuro y que no se lo merecen. Recuerdo constantemente a aquellos niños que, nada más verme,
jugaron a encañonarme con tuberías. Y muy bien sabían cómo practicar ese juego, apoyándose el tubo sobre la axila y apuntando con una mirilla imaginaria mientras entornaban un ojo. Esta es una de las fotos de la exposición. Un niño y una niña, unos hermanos. Yo caminaba por la calle y en cuanto me vieron, me encañonaron y jugaron a encañonarme y a dispararme, ¿no? Y cuando yo me acerqué la cámara para hacerles la foto, lo interpretaron como que yo también los encañonaba a ellos y más insistían en el juego de dispararme, ¿no? Recuerdo también a los niños que jugaban en las calles, a esa mujer que caminaba sola y trastornada, o a la anciana que me llevó a su casa para ofrecerme un té y un caramelo, solo por haberla ayudado a bajar unos paquetes del autobús. Vivía sola, con una casa con fotos, en una casa con fotos de hombres vestidos de uniforme militar, y si no recuerdo mal, precisamente no eran uniformes de gala. Mi experiencia allí ha sido la de vivir en un territorio a merced de una visión de la vida completamente militarizada. No podemos olvidar que Nagorno-Karabaj es, en términos relativos, la frontera con más presencia militar del planeta. Bueno, ahora entiendo que la frontera con más presencia militar en términos relativos era la de Donbass, ¿no? Pero en aquel momento era Nagorno. Y la situación no va a mejorar. El grupo de Minsk lo ha recordado en numerosas ocasiones. Ambas partes son intransigentes y no hay voluntad para alcanzar un acuerdo. Además, creo que las percepciones y posiciones son muy distintas en cada caso. Resumiendo mucho, podría decir que los armenios tienen sentido de nación, mientras que los azeríes lo tienen de Estado y, además, son el Estado reconocido. Las narrativas identitarias son peligrosas por su sentimentalidad, su ardor y su capacidad de convicción. Por ejemplo, ninguno de los armenios con los que he hablado de este tema me cuenta que hay alrededor de 500.000 de azeríes que son desplazados internos. Tampoco se cuenta, algo que comprendo, pues es doloroso, que ningún país reconoce a Nagorno-Karabaj, ni tan siquiera a Armenia, como he anotado antes. Mientras, desde el lado azerí, la retórica oficial que he podido conocer es francamente agresiva, y creo que sus dirigentes políticos deshumanizan a los armenios en sus discursos. He visto artículos en la prensa donde llaman a los armenios directamente terroristas. Sin embargo, no tengo noticia de que los armenios recurran a mercenarios, algo que sí hace Azerbaiyán, principalmente venidos de Afganistán y Chechenia. Y como luego supe en 2020, si no recuerdo mal, también traídos desde Siria, pagados por Turquía. Estos países entienden en el conflicto de Nagorno-Karabaj como una yihad, lo que refuerza la naturaleza de este conflicto, que es al mismo tiempo territorial, étnico y religioso. No me considero en posición de criticar a ninguna de las partes en conflicto. Ya sea la armenia o la azerí, me niego a intentar responder al absurdo de qué comunidad y qué territorio es más idéntico a sí mismo, pues pocas ideas me resultan más ridículas y a la vez más responsables de tragedias humanas. Pienso que tanta concesión a la violencia no es en modo alguno la salvación de una cultura, sino un fracaso para todos. Quizás algunas decisiones se consideren un acierto desde una perspectiva más limitada, estrictamente política o castrense. Pero como quiera que sea, unos y otros han condenado a las generaciones futuras al rencor, a la herida siempre abierta de una guerra y a vivir sujetos a los intereses y caprichos de las potencias que dicen apoyarles. En cualquier caso, me han agotado los argumentos por ambas partes. Insisto, no creo que las constantes apelaciones a la tradición histórica solucionen este conflicto, por más que sea necesario un estudio riguroso para saber a qué atenernos. Cuando paseaba por las ciudades y pueblos pensaba que no hay motivación histórica que justifique vivir así, siempre con la incertidumbre y dejando como herencia a las generaciones venideras un cuchillo entre los dientes. Pues estas fueron mis notas del día lunes 17 de febrero del 2017. ¿Vale? De hecho, en cuanto entré a Nagorno, un amigo ruso que tenía que se quedó en Armenia me regaló una etiqueta, me escribió Achayani, que significa algo así como osado, ¿no? Se puede traducir como osado, ¿no, Alena? Yo lo entendía así, ¿no? Como temerario, ¿no? Como temerario, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estas fueron mis notas. Como dije,
Volví en parte por la presión relativa de sentir que me iban a parar en cualquier ciudad y, como he dicho un poco al final, el agotamiento, ¿no? Porque es un entorno que agota, un entorno agotador. Y estuve unos 8 o 9 días y sentí que era suficiente y me marché. Y ya me marché. Bueno, Elena, no sé si hay preguntas o son al final o algún comentario que... Yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final, si te parece. Tú te vas a quedar. Perfecto. Yo sé que te tienes que ir un poquito antes, ¿verdad? Pero vamos a tratar de Sí, que... hacia las 6, pero tengo tiempo. Sí. También los que quieran hacer las preguntas, por favor, podéis escribir en el chat y yo, mientras tanto, después podré ir comunicando. Y agradecer este relato, Jaime. Jaime Fernández Quianzo, profesor de lengua y literatura en educación secundaria y doctorando en filosofía, lo que también se nota por el discurso, ¿verdad? Con la tesis sobre la filosofía rusa del siglo XIX. Sé que es amante, gran amante, y yo creo que, no sé, en mi consideración tiene ahí una misión con Dostoyevsky y con la no violencia, y ahí pues yo creo que tiene mucho que aportar. Miembro de la Asociación de Andalucía para la UNESCO, ha ejercido como fotógrafo no solamente en este sitio, sino en África, en América Latina, en Oriente Medio. Y muchas gracias, Jaime. A mí también tus palabras me llevan, por ejemplo, a reflexionar sobre aquello, lo que en su momento, en el siglo, al principio del siglo XX, se llamó la generación perdida después de la Primera Guerra Mundial. Es como si volver un poco en el tiempo, otra vez sobre las mismas reflexiones, cuando los jóvenes de 18 años los mandan a pelear por aquello, por lo que al final los que dividen nuestros recursos se están a lo mejor tomando así como una mesa de ajedrez. Y los jóvenes vuelven sin un futuro, sin una como identidad clara, sin un futuro claro, sin un camino claro, sin posibilidad de formar familias. Y de verdad en la literatura este término de generación perdida es muy fuerte para hablar de la época de la posguerra. Y también a lo mejor a mí me lleva como metáfora a todo lo que yo vivo entre, podría decir, mi país es de origen, porque soy rusa de origen, pero soy de la URSS y mi familia está en los 3 territorios, en Rusia, en Belarus, en Ucrania, así que también zonas fronterizas. Así como somos zona fronteriza, estamos ahora emitiendo, porque estamos en Melilla. Melilla también tiene estas dos culturas, la cultura musulmana y la cultura cristiana. Las diferencias miradas, las diferentes percepciones, diferentes encuentros y bueno, hace mucho que reflexionar. Rafael, te invito con tu exposición. Rafael Vázquez García, profesor titular de la teoría política del Departamento de Ciencias Políticas y de Administración de nuestra Universidad de Granada. Yo diría también amante de cultura eslava, corríjame si me equivoco, y cultura Europa Oriental en general. También defensor del medio ambiente y un alto, si se puede decir así en español, amante del arte. Rafael, te doy la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias, Elena, por la amable presentación, que sin duda viene desde la amistad y el conocimiento, pero bueno, me siento abrazado, ¿no? por esa consideración. Sí, efectivamente, ¿no? Me interesa aquí, no sé si es algo así como una pequeña justificación de por qué, además de en condición de amigo personal de Elena, a quien agradezco el impulso de esta iniciativa, que como decía Lucía, posiblemente no sea la última, conociéndola, y ya nos ha vinculado en otras iniciativas igualmente estupendas, y hace unos días estaba revisando el libro de Chernobyl con lo maravilloso que quedó, y bueno, pues acordándome de Vladimir y de sus fotografías y todo esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo he estado como profesor de ciencia política, he estado hasta hace 5 o 6 años viajando, trabajando, investigando sobre las transiciones
socialistas, en la Europa postsocialista, Europa Central y del Este, los denominados países satélites de la Unión Soviética. He trabajado menos en la cuestión del colapso de la Unión Soviética, pero ahora en el breve tiempo que tenemos me gustaría dejar algunas notas para posiblemente entender mejor el conflicto, que Jaime ha reseñado muy bien, ¿no? Además de tener un talante literario innegable y un acercamiento muy personal y también muy sensitivo, como lo ha hecho Jaime, además de visual, con las fotografías, las maravillosas fotografías, pues creo que Jaime ha conseguido también hacer un bosquejo y hacer una representación también muy política de lo que ha sido, de lo que sigue siendo el territorio de Nagorno-Karabaj y este territorio fronterizo entre Armenia, o territorio híbrido mixto entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, pues la idea entonces es dar algunas pinceladas históricas de por dónde venimos y cómo se llega a esta situación, y hacer un par de reflexiones sobre el presente para que podamos tener tiempo después un poco para alguna pregunta o alguna charla, ¿vale? Así que sin más dilación, bueno, pues simplemente quería comenzar planteando la idea de que posiblemente, claro, Nagorno-Karabaj o Artsakh sea, digamos, uno de los ejemplos múltiples que tenemos en el mundo de la desintegración de los imperios, ¿no? Esta idea de imperios a veces suena un poco como muy anacrónica o muy atávica incluso, de que los imperios aparecen en el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el continente europeo y el continente, o también Eurasia, hasta hace relativamente poco, en términos relativos humanos, pues estaban fundamentalmente vinculados, los territorios quedaban vinculados a grandes imperios. Y lo que ocurre en muchos otros lugares del planeta, como también la extinta Yugoslavia, o en Oriente Medio, evidentemente, con el caso de Palestina, o ahora mismo, bueno, pues la cuestión muy sobresaliente de Ucrania, se debe fundamentalmente a la desintegración de los imperios. En este caso tenemos el colapso de la Unión Soviética. Bueno, simplemente decir algunas cosas. ¿Por qué se produce el colapso de la Unión Soviética y qué ocurre después de este colapso? Tal vez Mario después va a apuntar alguna cosa más. Él está mucho más legitimado que yo para hablar de estas cuestiones como historiador. Yo voy a hacer mi aproximación más política, más politológica. Bueno, pues hay muchas razones que explicarían el colapso de la Unión Soviética, y es objeto de una literatura muy extensa en la que no voy a entrar, pero hay algunas cuestiones muy claras, ¿no? Posiblemente el hecho de que la Unión Soviética fuera un sistema pues muy centralizado, con una burocracia muy potente, donde a veces incluso muy inmovilista, ¿no? Donde cualquier digamos, trámite administrativo podía llevar semanas, y aquello resultaba hasta cómico, ¿no? Si no fuera porque era muy serio, ¿no? Y pues, las vidas dependían también de ello y de los trabajos. Pero sí que tenemos un Estado autoritario, centralizado, una burocracia muy fuerte, y todo esto hubiese sobrevivido más tiempo si no llega a ser porque en algún momento la economía, el sistema económico, tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo, si no bipolar, sí fuertemente dominado por dos grandes potencias, los Estados Unidos de América y el mundo capitalista, y la Unión Soviética y sus países satélites. Pues la economía, fundamentalmente en los 80, bueno, pues tiene muchos fallos, hay lagunas importantes. Podríamos hablar de una economía fallida, ¿no? Que la perestroika, este proceso de apertura que plantea Gorbachev, pues fundamentalmente lo que hace es acentuar un poco esas deficiencias económicas, ¿no? El intento de pasar de una economía planificada a un capitalismo de Estado, podríamos denominar, ¿no? Como el caso de China en la actualidad, aunque parece que China ya es bastante capitalista, aunque sea capitalismo de Estado, casi mercado libre. Pero, bueno, pues esto sin duda acrecienta los problemas del conjunto de la Unión Soviética. También hay una cuestión también que a mí me gusta reseñar cuando hablo del colapso, es que hay no solamente una élite política, sino también una ciudadanía con un alto grado
a veces de educación. Es una paradoja, ¿no? Un sistema que genera ciudadanos educados y ciudadanos que en el fondo pueden resultar muy críticos con el propio sistema. Y de alguna manera esto hace que no solamente en el ámbito de la literatura, de las artes escénicas, ¿no? Estaba aquí que había visto que se había incorporado mi querido amigo Manuel Pols y que, bueno, pues estamos empezando, él fundamentalmente, yo hago un granito de arena con el centenario del cine armenio, pues en realidad digamos que esta efervescencia cultural y este alto grado de educación, pues también era algo bastante peligroso para el propio sistema, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto comienza antes del colapso propiamente de la Unión Soviética, porque ya hay otros lugares en la Europa central y del este, Hungría, Checoslovaquia y Polonia ya llevaban décadas con una relativa oposición y a veces también una represión por parte de la Unión Soviética de sus intentos de aperturismo político, pero ya entre digamos, marzo del año 90 y finales del año 91 se tiene lugar, pues casi como en efecto dominó, la independencia, la desaparición de la Unión Soviética y la independencia de las 15 repúblicas que la componían, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, ¿no? El acuerdo entre la República Socialista Federativa Rusa, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia en el año 91 hace que todo ya pues salte por los aires y de alguna manera oficialmente desaparezca la Unión Soviética. Bien, dicho esto, este apunte histórico de base, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después? Pues con la Unión Soviética, digamos que podemos tener un tipo de transición que está a medio camino entre lo que ocurre en Yugoslavia y lo que ocurre, pues no sé, tal vez en Checoslovaquia, ¿no? Donde se habla de la revolución de terciopelo y una revolución muy pacífica, muy tranquila, en la que no hay muertos, en la que todo es pactado y no hay mayores problemas a efectos de conflictos. Bueno, pues claro, en el otro lado tenemos a Yugoslavia, ¿no? Que iba a decir que son 10 años de guerra o 15, pero en el fondo en la extinta Yugoslavia tenemos el problema aún en Kosovo, tenemos el problema de la República Srpska, tenemos un estado, no voy a decir de guerra latente, pero sí de conflicto al menos, ¿no? De conflicto latente y la situación en la República Srpska es bastante compleja dentro de Bosnia-Herzegovina como conjunto de país, ¿no? Entonces, ahí tenemos una mezcla, una transición que tiene mucha violencia, unas transiciones en plural, pero también tienen algunos elementos de pacto. ¿Cuáles son los conflictos que nos quedan? Pues el de Nagorno-Karabaj es uno de ellos, pero Ucrania de alguna manera ha desvelado otra vez esta situación, que comienza en Crimea, pero se ha extendido al resto del país. Abjasia, Osetia, Chechenia antes, ¿no? Transnistria, ¿no? En el caso de Transnistria, que se ha quedado también ahí, se habla menos de Transnistria, sería algo interesante para plantearlo con Jaime. Yo ya he estado allí y bueno, pues hacer un recorrido también fotográfico por el lugar. Bien, un poco por centrarme en el caso de Armenia, que es el que más nos vincula a la cuestión de Nagorno-Karabaj, pero apuntar un par de cositas. En Armenia y en Azerbaiyán, perdón, en Georgia y en Azerbaiyán también tienen lugar unas transiciones que están a medio camino entre la violencia y el pacto, ¿no? El caso de Armenia con la figura de Shevardnadze, que había estado muy vinculada obviamente a la Unión Soviética, pues es un caso también particular donde se intenta un pacto en los años 90, pero después a principios del siglo XXI, en el 2003, tenemos la denominada Revolución de las Rosas, que ya da un poco, pues abre vía a la democracia o a la democracia con sus problemas que tiene Armenia en estos momentos, ¿no? Azerbaiyán creo que ha sido más pactista y ha sabido un poco conciliar los intereses económicos con la propia Rusia, con Turquía, obviamente, con la que existen lazos culturales, históricos, lingüísticos de todo tipo, desde el Imperio Otomano, y también con otros países limítrofes, ¿no? El caso de Armenia, bueno, pues el caso de Armenia, un poco por poner antecedentes históricos, para quien a lo mejor no conoce un poco la situación, Armenia se incorpora a la Unión Soviética
como parte de la denominada República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica, donde está también pues Georgia y Azerbaiyán, ¿no? Esto es hasta el año 36, si no recuerdo mal, y en el 36 pues ya tenemos las 3 repúblicas socialistas soviéticas, por así decirlo, independientes, ¿no? Dentro de la URSS, pero independientes, ¿no? Que es Armenia, Azerbaiyán y Georgia. La situación es fundamentalmente de extractivista, ¿no? Por parte de la Unión Soviética sobre el Cáucaso en general, y bueno, la situación comienza un poco a mejorar con algunas reivindicaciones de tipo cultural, lingüístico, identitario a partir de los años 60. Por así decirlo, hay una cierta mayor veleidad por parte de las autoridades soviéticas para que los ciudadanos armenios pudieran reivindicar una parte de su legado histórico, tanto a nivel religioso como lingüístico, etcétera. Aunque hoy en día creo que sobre el 75-80% de la población, y Jaime debe saberlo, y Elena también, pues pueden utilizar el ruso, y de hecho utilizan ruso en su vida cotidiana, junto con el armenio, que es la lengua oficial, ¿no? ¿Vale? Bueno, y de alguna manera acercándonos a lo que es Nagorno-Karabaj, la transición en Armenia, que es a la que quería dedicar un par de minutillos, comienza exactamente cuando la Unión Soviética se muestra débil, obviamente, ¿no? Y esto ocurre en todas las repúblicas socialistas soviéticas, se huele la sangre, por así decirlo, y al mismo tiempo que se produce la perestroika, el conflicto, que nunca había dejado de existir, pero digamos que reemerge en Nagorno-Karabaj ya en los años 80. Además, la incapacidad un poco de la Unión Soviética por hacer frente al conflicto hace que los armenios creen su propio ejército, ¿vale? Que ya lo crean en el año 90, incluso antes de la propia independencia formal del país. Ya hay un ejército armenio, un ejército nacional armenio. Luego también identitariamente es muy importante para Armenia el hecho de que en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, hubiera una especie de persecución, progromo de armenios que vivían allí, en Azerbaiyán. Claro, imaginad que es la Unión Soviética, que cada cual, bueno, pues no hace falta nacer en un país para vivir en un país, en una república socialista soviética, porque todo era la Unión Soviética. Y esto le recuerda a los armenios, hay como ecos, ¿no? del genocidio genocidio armenio por parte de los turcos. Finalmente, en verano del 90, pues Armenia declara la soberanía de su territorio e incluso boicotea una especie de referéndum que hay por parte de la jadeante Unión Soviética de intentar aglutinar a todos los territorios y hacer prevalecer a la Unión Soviética. Bien, yo solamente quería comentar unas cuantas cositas más que yo creo que son importantes, ya pensando en el conflicto, ¿no? De Nagorno-Karabaj y en el papel de Armenia en ese conflicto y en la situación. Creo que los armenios están como... hoy en día Armenia de hecho, está considerado como una de las economías más prósperas de la región. Es verdad que Azerbaiyán cuenta con el petróleo y eso hace que esté muy situada, muy bien situada, pero es un sistema semipresidencialista donde el Parlamento cada vez ha tenido más, o está consiguiendo, digamos, en la última reforma constitucional, hace que el Parlamento tenga más poder, con lo cual esto hace que el primer ministro tenga una mayor legitimidad popular, por parte del voto popular, pero yo creo que hay 3 elementos que definen muy bien la situación en Armenia actual. En primer lugar sería el nacionalismo. Es un nacionalismo que desde los años finales de los 80, principios de los 90 es bastante fuerte, el que tiene que ver también con la reivindicación internacional del genocidio, del que se cumple pues más de un siglo. Bien, luego por otra parte tenemos la diáspora, que es muy fuerte. Tenéis que tener en cuenta que más o menos de los 12 millones de armenios que se calcula, o 12 millones y pico en el mundo, pues 3,5 más o menos están en Armenia, el resto están fuera, con lo cual, bueno, hay más fuera armenios y armenias que dentro de Armenia. Y además en países tan importantes como Francia y los Estados Unidos, ¿no? Donde conforman un lobby muy importante a nivel económico, a nivel político, a nivel de reivindicaciones históricas, ¿no? Aunque el país que tiene más armenios fuera de Armenia es Rusia, por razones obvias también de
la extinta Unión Soviética. Y luego, pues, en el conflicto de Nagorno-Karabaj yo tenía algunas notas, pero Jaime las ha anticipado mucho mejor que yo, porque además las ha vivido directamente. Y, bueno, yo solamente quería terminar con 3 cositas. Una de ellas es cuál es el papel de Armenia con respecto al conflicto, y quería recuperar unas palabras de un antiguo alumno de la facultad, el amigo que sigue siendo amigo mío, que se llama Haik Kasamanian, de origen armenio, pero afincado en España desde hace mucho tiempo. Decía, Armenia no reconoce a la República de Nagorno-Karabaj. Claro, es una de las críticas que ha hecho recientemente Putin incluso, ¿no? ¿Qué puede hacer Rusia cuando ni Armenia, cito palabras textuales suyas, cuando ni Armenia reconoce esa república? Armenia no la ha reconocido porque siempre ha tenido fe en que con las negociaciones futuras se obtendría algo, y que previamente sería una posición muy conflictiva reconocer un estatus definitivo, ¿no? Como verlas venir, ¿no? ¿Vale? Y respecto a los 7 distritos que están vinculados a toda la zona, Armenia realmente oficialmente nunca los ha reclamado, ¿vale? Ni ha realizado inversiones potentes en ello. Con lo cual hay una, como decía Jaime, hay una suerte de sensación, una sensación en parte de los armenios que habitan el territorio de decir, estamos siendo traicionados, o como mínimo estamos ninguneados, o no nos presta la atención debida, ¿no? Y luego un par de cuestiones más para terminar. Una de ellas que, escuchando a Jaime, me ha llegado muy directamente, que era la cuestión de los niños, ¿no? ¿Vale? Esa sensación también la he tenido yo, justamente la misma, visitando algunos territorios de la República Srpska, visitando el propio Sarajevo, y bueno, posiblemente sea incluso Kosovo también, ¿no? Incluso sea, digamos, el elemento físico más notorio en el que podemos ver que las cosas no se han solucionado y que siguen yendo mal, ¿no? ¿Vale? Y luego, lo último, quería terminar también con un apunte que se lo robo provisionalmente a Manuel, que sigue aquí conectado, ¿no? Que decía, bueno, hay lugar para la esperanza dentro de este conflicto, dentro de esta cuestión muy visceral de los nacionalismos. Y hace unos días hablábamos de la película de Sergei Parajanov, ¿no? Cuando el color de las granadas, o de la granada, y Manuel me decía, Rafa, pues en algún momento leí, o lo tengo por ahí, o no encuentro ahora exactamente la fuente de la cita, que después de haber pasado pues el ostracismo, la etapa del Gulag en la época soviética, a su vuelta él declara, mi venganza será amar, ¿no? O es amar, ¿no? Esta historia que me contaba Manuel, pues es muy potente, ¿no? Y además, de alguna manera, es como muy esperanzadora de que pues está ahí, ¿no? ¿Vale? Y dentro de estos estudios sobre la paz y los conflictos en los que trabajáis, creo que nos puede ayudar a dejar pues un hálito de esperanza en que todo se solucione a través de la conversación, obviamente, el diálogo, pero también del amor, ¿no? Sea lo que sea, ese amor. Y nada más, gracias de nuevo a Elena por impulsar este encuentro. Y bueno, pues encantado después de, si tenemos tiempo para conversar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Rafael. A mí creo que se llama la película Mandarinas, me parece. Me viene también así a la cabeza con esta frase. Sí, esa es otra. Sí, esa es otra, sí. Y es más contemporánea, sí. Que es muy potente también. Manuel sabe de todo esto. Se lo preguntáis a Manuel, que es un genio. Bien, tengo aquí una pregunta, y aunque está dirigida a Jaime, yo creo que puede ser también dirigida a ambos. Estamos en la época de los conflictos a lo mejor que nunca quisiéramos que estuvieran dentro de Europa, y en otras latitudes también. Yo sé que la persona a la que hace la pregunta viene de Colombia. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer en nuestro tiempo de estos conflictos? Jaime, Rafael.
No entiendo muy bien la pregunta. Bien, ¿Cómo yo qué te lectura leo podemos hacer de...? la leo directamente, Jaime. ¿Qué puedes, ahora que leas estas notas, qué puedes ver la perspectiva de un mundo de hoy donde estallan conflictos en diferentes latitudes del planeta? ¿Qué lectura puedes hacer, supongo, de estos conflictos? Ruth, también puedes hacer con vos la pregunta. La lectura, a ver, yo creo que cuando yo observo un conflicto, bueno, para empezar, mi sensación personal es que los conflictos parece como que ahora están estallando muchos conflictos, es cierto, pero mi sensación ha sido cada vez que he ido a un lugar del que no me hablaban bien o no salí fácilmente en los mapas, te encuentras con un conflicto. Quiero decir, cuando fui, todo el mundo escuchó hablar de los campos de Tinduf en el Sáhara y cuando yo estuve allí, pues a pocos kilómetros de donde estaba yo, volaron un depósito de combustible con un lanzagranadas. Unos días antes habían secuestrado unos cooperantes que aparecieron, no recuerdo bien si en Mali. Todo eso sucedió en apenas una semana. Quiero decir que hay una visión como subjetiva de que ahora han estallado más conflictos y no sé si realmente han estallado más o es que por el hecho de que estamos mucho más informados y hay mucho más acceso a comunicación, somos más conscientes de lo que está deflagrando en distintos lugares del planeta, ¿no? Que quizás hace 20 o 30 años no nos informábamos con tanta facilidad. No, eso no lo sé. Cuando yo me encuentro con un conflicto de estas características, yo tengo una perspectiva que es personal, ¿no? Una perspectiva que yo casi diría que es metafísica, ¿no? Y otra que sería una perspectiva más pragmática. La postura metafísica tiene bastante que ver con un sentido o una conciencia muy amplia de lo que Rafael ha dicho cuando ha citado al amor. Podríamos dedicar mucho tiempo intentando aclarar a qué clase de amor nos referimos y en qué consiste, pero mi análisis como desde un punto de vista más metafísico es que mi lectura es que creo que no han hecho más que empezar los peores conflictos que nos quedan por ver. Sé que suena muy pesimista, pero creo que se han desatado tal cantidad de energías desde hace 2 siglos, desde, bueno, creación de estados-nación, regímenes autoritarios, absolutismos, colapso, fronteras, desarrollo de armamento, tecnología, desigualdad. Creo que se han creado tal cantidad de energías generadoras de conflicto que mi postura es que queda mucho por hacer hasta que todo lo que sea o todo lo que se va a desencadenar se vaya agotando. No sé si se me entiende, lo hablo casi en términos de termodinámica, ¿no? Se han generado tal cantidad de energía que va a hacer falta mucho movimiento para que esa energía se vaya desahogando y se vaya enfriando paulatinamente. Luego está la postura pragmática. Bueno, creo que Rafael lo ha apuntado muy bien, ¿no? Estos conflictos ahora han explotado, pero estos conflictos se veían venir hace probablemente 60, 70, 100 años, porque no estamos viendo ni más ni menos que la debilidad de todas las decisiones políticas que se pudieron contener mediante la fuerza en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que esas fuerzas han decrecido, han aflorado cosas que estaban latentes. Claro, todo lo que Rafael lo ha explicado muy bien, todo lo de Armenia no es ni más ni menos que lo que emerge con el colapso de la Unión Soviética, pero llevaba caldeándose décadas. Entonces, claro, ¿cuántos conflictos no hay latentes que se están caldeando pendientes de una mala decisión, de una mala palabra, de una frontera mal anunciada? Entonces, ya digo, mi postura pragmática, yo evidentemente soy partícipe de diálogo y negociación hasta que se agoten todas las posibilidades, pero claro, si a la hora de una discusión personal nos duele el ego, porque tenemos que ceder parte de nuestra arrogancia, de nuestro narcisismo y de nuestra identidad, pues elevemos eso a un nivel colectivo, a un pues, narcisismo no es la palabra, ¿no? Pero a una identidad ya no solo personal, sino estatal, nacional
y étnica y veamos hasta qué punto duele en una negociación tener que abandonar parte de tus reivindicaciones, ¿no? Pero eso es una negociación. Por lo que leí ayer, casualmente, supongo que Rafael y Mario lo han visto también, ¿no? Ayer salió en El País una noticia, ¿no?, en la que Armenia está dispuesta a devolver los territorios a Azerbaiyán siempre y cuando se respete a los armenios. O sea, eso es negociar, pienso yo, ¿no? O sea, perder algo a cambio para llegar a un punto de encuentro. Pero entiendo que eso es tremendamente difícil. Pero entiendo, a mi juicio, yo no soy especialista, aquí están Manuel y Rafael, entiendo que es la única vía. Si no, pues estos son generaciones, vida, sangre y más sangre. Yo, si me permitís, dos apuntes, porque me gustaría escuchar a Mario después y a Federico, que también tenía la mano levantada. Creo que hay dos cuestiones importantes aquí, además de todo lo que ha comentado Jaime y de otras cuestiones que seguro que están también. Una de ellas es que las cuestiones identitarias han cobrado una relevancia especial en las últimas décadas, ¿vale? También en la Unión Europea lo vemos. Quiero decir que esto no es nada nuevo, ¿no? Incluso en el interior de los estados-nación de la Unión Europea. Las cuestiones identitarias, por muchas razones que tendríamos que tener como otro seminario, han surgido con más fuerza que nunca. Pero siempre han estado, ¿vale? Volvemos a lo de antes. La cuestión tribal, la cuestión del clan, la cuestión de las fronteras, siempre ha existido. Y siempre habrá argumentos históricos para ir más atrás en el tiempo, para encontrar ese lugar, esa batalla, ese símbolo, sea mitológico o sea medianamente real, ¿no? Que Jaime, el Mario lo sabe mejor que yo, ¿no? Como los fundamentos de los estados-nación y de los imperios también. Y luego, por otro lado, el Cáucaso, claro, es que tenemos que tener en cuenta, y quienes no lo saben, creo que todos lo sabemos, que es que recuerdo mi último viaje al Cáucaso, que en Georgia la bandera de la Unión Europea estaba por todos los sitios, y nada más presentar mi pasaporte de la Unión Europea, amigo europeo, todo esto, vale, queremos ser de la Unión Europea, vale, el paso a Armenia y ya aparece la bandera de Rusia por todos los sitios, ¿vale? Y escuchamos hablar ruso, ¿vale? Y entonces ya cambia completamente la situación. Y en Azerbaiyán, pues bueno, pues evidentemente estamos en Turquía. Realmente quien está en Azerbaiyán está en Turquía. Tiene una consideración cultural, lingüística y económica también con Turquía. Con lo cual, fijaros, Rusia, Unión Europea, Turquía, en ese espacio tan pequeño, ¿no? Esto no voy por pudor y por desconocimiento más en profundidad, estando Mario aquí también, no voy a entrar más en ello, pero obviamente es una cuestión de geoestrategia brutal, ¿no? Digo que con la cuestión identitaria, esta cuestión de geoestrategia es muy importante para entender al menos este conflicto y otros muchos también, donde el Sáhara también tiene que ver con geoestrategia internacional, ¿vale? O Palestina, obviamente, ¿no? O cualquier otro conflicto en el mundo. Pero bueno, tenemos los compañeros que tienen preguntas y palabra y de todo, que es mucho mejor. Gracias. Gracias, Rafael. Tenemos a Federico y no sé si Manuel también tenía la mano levantada, por lo menos en un momento ha aparecido, después desapareció. Federico, te paso la palabra. Vale, pues mira, es que después de escuchar lo que ha dicho Jaime al final, me sigue quedando cada vez más claro que, como decía Arthur Koestler, el único sonido que reverbera a través de la historia es el de los tambores de guerra. El siglo XX fue lo peor de lo peor, sencillamente porque había tecnología disponible, no porque los hombres fueran más crueles o peores, sino porque la tecnología, el Fordismo, yo creo que el Fordismo fue crucial en el diseño de los genocidios, es decir, la producción en masa, ¿no? La producción en cadena. Pero vamos, yo una vez hecho ese apunte, después de haber escuchado a Jaime, mira, a mí me impresionó profundamente. Yo estuve en el año 2018 en la Universidad de Ereván. Y yo me relacionaba allí con biólogos, obviamente, con gente de biología. Me pareció una gente absolutamente exquisita, pero hubo una cosa que me impresionó profundamente. Y fue una pareja de profesores jóvenes en torno a los 30 y muy pocos. Y ella, la chica, me contó que la invitaron a un laboratorio. Claro, ellos están deseando hacer estancias en laboratorios europeos porque se arriman al europeo, porque establecen lazos con lo europeo. Entonces, me llamó profundamente la atención que dice que empezó la charla
de su topics, de lo que ella trabaja en biología, empezó su charla haciendo un llamamiento al genocidio de los armenios a manos de los turcos otomanos. Entonces me decía, yo no sé si hice bien o no hice bien. Y le dije, mira, hiciste perfectamente, porque eso en Europa, sencillamente, quitando a unos cuantos especialistas, se ignora. Yo, de hecho, lo hago muchas veces a ejemplo casi como de laboratorio. Yo les pregunto a mis alumnos, que son de biología, les pregunto por distintas cosas de estas, y la mayoría, a fecha de hoy, no saben que Armenia existe, y los que saben que existe, le ponen un mapa y son capaces de ponértela en América Latina. Así como te lo estoy contando. Entonces, me impresionó mucho y me dijo, yo no sé si he hecho bien. Digo, mira, en España seguimos discutiendo ferozmente sobre una guerra acaecida hace ya 90 años. Y sigue despertando pasiones. Eso está incrustado en la memoria colectiva, en el sentir y, por tanto, en la identidad de esos pueblos. Eso es así. Y acabo con esto que os voy a contar. Yo la semana pasada hice una pequeña estancia docente en la Universidad de Podgorica, en Montenegro. Sí, el viernes empezaron los festejos porque el sábado era el día de la independencia nacional. Y hubo una cosa que casi me conmueve. Y es que estaban allí con los festejos. Organizaron una fiesta grande, había un estrado, en ese estrado había bailarinas bailando, detrás de las bailarinas bailando había una pantalla gigante con distintas escenas de la vida cotidiana y del paisaje de Montenegro. Corta todo eso, porque claro, hablaban en montenegrino y yo obviamente no lo entendía, pero una cosa que me conmovió, casi que llegó a conmoverme, y fue que sonó estrenduosamente el himno de la Unión Europea, el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía. Ellos están desesperadamente llamando a la puerta de Europa, sintiéndose presionados por el allí gigante serbio. Es una presión fuerte, y tienen el euro. Sí, tienen euro y es que me ha recordado eso, que es que lo he sentido yo allí. Enseña el carnet de identidad y se acaban todos los problemas. Europa. Y ellos lo ven, y probablemente con acierto, como un remanso de derechos humanos y de paz social. Evidentemente hay margen para la mejora, siempre lo hay, pero cuando uno ha visto distintos escenarios, por ejemplo el de Transnistria, como he escuchado aquí, Transnistria es un viaje al pasado, Transnistria es una auténtica alucinación. La gente de Moldavia me hizo esa especie de regalo que se lo agradeceré siempre, y fue, sin decirme nada, un día llevarme a Transnistria, porque yo había preguntado de aquí si era posible entrar en Transnistria, y me dijeron, olvídate porque eso es imposible. Entonces yo lo di por perdido. Y una mañana me dicen, no, espérate que vamos a ir a un sitio. Me subieron a un autobús lleno de estudiantes y entramos en Transnistria. Y ahí es donde casi que se palpa la tensión de una guerra. De una guerra, de lo que hemos estado hablando, yo veo ahí cosas fermentando. Y acabo con esto. No sé a qué polemólogo le leí que los periodos largos de paz son para preocuparse, porque es como si los seres humanos estuvieran acumulando energías que, como tú muy bien has dicho, Jaime, llega un estímulo aparentemente inocuo y hace explotar ese bidón de gasolina que está ahí dispuesto a explotar en cualquier momento, como tú has dicho, como una decisión desacertada o como una consecuencia no calculada de un acto ese sí intencional. Y no tengo más que decir. Bueno, tendría más, pero esto es muy largo. Muchas gracias, Federico. Tengo aquí una pregunta de una alumna, si me permitís. No, aquí, porque no te van a escuchar. ¿Me pongo aquí? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Rafael sobre la revolución de Terciopelo, si no he entendido mal. Y quisiera saber en qué consiste eso y en qué se basa. No sé si te refería a eso, ¿no? Revolución de Terciopelo. Vale. Como... Bueno, muy... No sé, ¿esa es la pregunta? Sí. Sí, esa es. Me ha llamado la atención y quería... Vale, no es algo muy sencillo. Bueno, puede ser muy complejo y podemos hablar mucho de ello, pero fundamentalmente las transiciones en los denominados países satélites que están bajo el control del Partido Comunista de la Unión Soviética, pues tienen lugar
tanto en Polonia, en Hungría, Checoslovaquia, que funcionaba como país conjuntamente, aunque ahora ya sabes que está Chequia y Eslovaquia como dos países además de la Unión Europea. Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania eran Unión Soviética, igual que Bielorrusia, que Moldavia y que los países en Asia Central y los países caucásicos, pero los que no eran Unión Soviética en algún momento pues transitan a partir de la caída del muro, pues transitan hacia estados independientes, ¿no? O medianamente, o estados no socialistas, capitalistas o de mercado. Y la revolución de terciopelo es aquella que tiene lugar en Checoslovaquia, aún siendo pues un estado oficialmente socialista, la disgregación del país en dos países que comparten, bueno, pues imagínate, ¿no? Hoy en día Chequia y Eslovaquia son dos países independientes en la Unión Europea además. Ellos dicen que tienen una lengua diferente, pero es la misma, ¿vale? Los eslovacos dicen, cambian algunas cosas de la gramática y otra pronunciación, pero claro, son los elementos identitarios de antes. Tengo que ser diferente, con lo cual ya busco yo una grafía diferente, un apéndice gramatical diferente, una historia diferente. Los eslovacos son de los más católicos de Europa y los checos están en el top de ateos de la Unión Europea, ¿no? El país más ateo que hay. Son dos países independientes, pero estuvieron juntos. Cuando digamos, rompen esa unidad, se lleva a cabo mediante un pacto, una transición pactada, ¿vale? Acordada, pacífica. Y por eso se le denomina terciopelo, ¿vale? Esto sería mucho más complejo hablar que quienes intervinieron y quienes no, pero de alguna manera es un ejemplo que se suele dar para decir que las transiciones a veces, pocas veces, la mayor parte de las veces incorpora violencia importante. El caso de la transición política española, se habla de que, bueno, pactada, pero bueno, hay gente que murió, ¿eh? Y hubo atentados de la extrema derecha importantes y de trabajadores que se estaban manifestando, con lo cual también hubo violencia en la transición política española, pero sí que la transición de la ruptura de Checoslovaquia en dos estados es de terciopelo porque es suave, ¿no? Ahí no ha habido muertes y, bueno, algunas cargas policiales y todo esto, pero no más. Cambiamos de sitio. Es para que pueda bien. Sí, Mario, sí. ¿Se oye? ¿Se me escucha? ¿Se oye? Sí. Sí, mira, no. Como voy Mario a tener oportunidad... Sí, Mario. Dime. Sí, que como voy a tener oportunidad de hablar más tarde, no voy a entrar ahora en alguno de los... Yo casi te doy ahora mismo la palabra. No, pero... Y voy a reservar un poco. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Mario, si quieres, yo te doy ahora la palabra. Y lo que yo quería transmitir de Vladimir, como Vladimir no va a estar con nosotros porque decía que está en el hospital, entonces yo o lo puedo después añadir o incluso está en los códigos QR en los paneles. Yo casi que te voy a dar la palabra primero a ti y después viendo cómo van las preguntas, el interés, creo que va a ser más interesante que intervengas tú ahora. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Lo que tú digas. Estupendo. Entonces, voy a presentar a Mario. Mario es catedrático de la Historia Contemporánea, investigador del Instituto de la Paz y Conflictos, especialista en movimientos sociales pacíficos, no violentos y ciudadanos, así como en temas de justicia transnacional. Y yo creo que aquí a Ruth se le darán también muchas respuestas. Ha sido funcionario y consultor internacional de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia durante 3 años. Ha asesorado a varios gobiernos de México, de Ecuador, de Colombia sobre la geopolítica de la paz y ciudadanía democrática. Y bueno, ha escrito muchísimos libros sobre estos temas, más a mí, a Jaime, a lo mejor los más cercanos son los de la no violencia, y yo creo que ahí tenemos que aprender infinitas cosas de todo tu aporte académico, científico, personal, y como ya aquí ha sonado de la parte humana. Gracias, Mario, y te doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Alena, por
por realizar esta mesa redonda. Yo decía antes que no sé si era el momento de intervenir y entrar en alguna de las cosas, pero digamos que me voy a dar la oportunidad de expresar pues los papeles que tenía preparados. En parte los tenía preparados no tanto para especialistas como cuanto para un público que entiendo que es un público que se acerca casi por primera vez a este tema, ¿no? Entonces yo lo voy a dividir, digamos que en 3 partes. Una primera parte corta, una segunda parte más corta todavía y una tercera parte que sería un poquito más larga. La primera parte quiero hablar de por qué le he llamado yo al conflicto de Nagorno-Karabaj dentro de los conflictos olvidados, ¿no? Que son conflictos olvidados o conflictos que no tienen la atención mediática suficiente, como tienen otros. Una segunda parte para dar, muy corta, ¿no? Para dar algunos elementos, algunos datos relacionados con la geografía humana para entender la dimensión también territorial y humana del conflicto. Y una tercera parte que implicaría mucho más el trabajo que me empeña, que es un trabajo no solamente del historiador que mira hacia el pasado, sino también del historiador que mira hacia el futuro, es decir, de un historiador que sabe que en algunas claves del pasado están las soluciones que pueden abordarse para el futuro, es decir, las soluciones que pueden darse desde la perspectiva que nosotros denominamos los estudios para la paz o los estudios para la paz y los conflictos, ¿no? Desde ese punto de vista. Es evidente que como historiador creo que la guerra forma parte de la historia humana, pero forma parte de una historia que está vinculada a contextos culturales y a decisiones de carácter político, y por tanto no participo de que sea una cuestión que esté ni en el ADN de los seres humanos, ni que sea una cuestión exclusivamente explicable por la biología, sino únicamente por el comportamiento humano, que es un comportamiento cultural y que ha entendido que la guerra es un instrumento para realizar la política, ¿no? Y ese es el gran problema, que es un instrumento para realizar política, sobre todo internacional. Quiero decirle a los alumnos que nos escuchan, los alumnos y las alumnas que nos escuchan, que cuando hablamos de conflictos olvidados, también se habla de otro término que es conflictos intratables o de difícil tratamiento. Son bastante antiguos en los tiempos recientes y algunos de ellos nos acompañan en paralelo a otras historias nuevas que van surgiendo y a otros procesos políticos que van surgiendo, ¿no? En los años 40, por ejemplo, desde los años 40 tenemos, desde el siglo pasado, tenemos el conflicto entre Israel y Palestina, o tenemos el conflicto de Cachemira, y no se han encontrado todavía unas soluciones que sean para todas las partes, digamos, satisfactorias, ¿no? Ese es el problema que tiene este tipo de conflictos intratables. En los años 50 surgió el conflicto de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o con la solución de 2 Coreas, de Corea del Norte y Corea del Sur, y todavía sigue ahí los rescoldos de un conflicto que no está totalmente solucionado, pero que hay un drama humano detrás, que no quiero que se me olvide, ¿no? Y en los años 60 y 70, pues surge el conflicto en Colombia, todavía no está terminado del todo, el conflicto moro, por ejemplo, en Filipinas, o el del Sáhara Occidental, por ser más cercano a nuestro... o incluso algunos conflictos que, digamos, se han solucionado en gran medida, como el de Irlanda del Norte, pero se han solucionado, y esto es lo interesante, porque han sido capaces de adoptar medidas que son muy creativas y medidas digamos, muy factibles, muy útiles, muy de sentido común, y ambas partes, sobre todo los 2 grandes actores, han intentado ver que era mejor, en vez de pelearse y en vez de matarse, era mejor buscar una solución que es perjudicial en parte para ambas partes, ¿no? Y en el siglo XXI, bueno, pues conflictos que ha habido en el Magreb, por supuesto en la República del Congo, el narcotráfico en México, que está dejando muchísimas vidas, la guerra civil en Siria y en Libia, Etiopía, Haití, Sudán, etcétera, etcétera. Quien quiera saber un poco más, algunos de nuestros alumnos que nos escuchan y alumnas, pues puede acudir al anuario que hace en la Escuela DIPAU de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que publica todos los años un anuario sobre los conflictos que están presentes año tras año, los que se van terminando y cómo se van terminando y los que van iniciándose de nuevo. Esto es lo que una autora llamó, Mary Kaldor llamó, bueno, los conflictos que serían nuevas guerras, ¿no? Nuevas guerras. ¿Y por qué lo de nuevas guerras? Fundamentalmente porque ella decía, las guerras que dan paso al final de la extinta Unión Soviética y un reacomodo, un reajuste del teatro de operaciones de la geopolítica mundial, se basa fundamentalmente en que surgen los nacionalismos, las identidades, los particularismos, y ya no son tanto guerras entre estados, sino guerras intraestatales. Bueno, esto es muy discutible también porque siguen perviviendo tanto las unas como las otras. Lo interesante aquí es señalar, insisto, para las personas que no son especialistas, que las guerras o los conflictos olvidados, y habría que llamar guerra olvidada, no más que conflictos, porque conflictos pueden ser muchas cosas, desde conflictos laborales a conflictos de género, etcétera, etcétera. Bueno, las guerras olvidadas tienen al menos 6 características. La primera es que son conflictos de baja intensidad. Es decir, no son guerras que movilizan miles y miles y docenas de miles o cientos de miles de personas como soldados en un frente, sino que involucran más bien a grupos armados, más o menos pequeños, grupos no estatales, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, etcétera, etcétera, incluso con gobiernos más o menos locales. La segunda característica es que son conflictos de muy prolongada duración, o sea, duran muchísimo. No es como la Primera Guerra Mundial, que sabemos que empieza a finales de julio de 1914 y termina el 11 de noviembre de 1918, ¿no? O sea, duran muchísimo tiempo precisamente porque son justamente de baja intensidad, ¿no? En tercer lugar, son conflictos, son guerras con escasa cobertura mediática. Lo son al principio de las guerras, lo son al principio, pero luego van perdiendo, digamos, interés. Los medios de comunicación prefieren irse hacia otro lugar, mirar hacia otro lado. Siguen habiendo muertos, pero son intermitentes, con momentos, digamos, más álgidos, más de clímax, ¿no? de guerra. Entonces, bueno, pues eso, los medios de comunicación son como nuestras ventanas al mundo, ¿no? Son como nuestros ojos al mundo, ¿no? En cuarto lugar, son conflictos o guerras con una limitada intervención internacional. No es que no estén detrás las potencias, no es que estén detrás potencias regionales, es que de alguna manera la intervención internacional significa que no hay una sensibilidad por parte del conjunto de la comunidad internacional, de solidaridad de grupos, de ONGs, que estén detrás, ¿no? Porque son lugares a veces muy pequeños. El ejemplo va a ser Nagorno-Karabaj, que luego voy a dar algunos datos a nuestro estudiantado para que vean de qué estamos hablando, ¿no? No es para restarle importancia, es solamente para situar la cuestión. En quinto lugar, son guerras con un impacto humanitario, en cambio, bien significativo, ¿no? Porque aunque sean en lugares muy localizados, tienen un impacto muy grande sobre esas poblaciones, porque se producen, pues, no solamente violación de los derechos humanos, sino crisis humanitarias de muy diverso tipo, desplazados, refugiados que se van, es decir, de un país a otro país, desplazados serían desplazados dentro del propio país, de un lugar a otro, familias traumatizadas o familias separadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene un gran impacto a nivel local. A lo mejor a nivel internacional, obviamente una hambruna, obviamente que 25.000 niños y niñas mueran al día en el sistema en el que vivimos, pues obviamente tiene también un impacto mayor, pero en lugares más pequeños obviamente lo tiene. Y la sexta característica sería que son guerras de una alta complejidad y de una falta de soluciones en muchas ocasiones que sean muy claras, muy evidentes para todas las partes en conflicto. Dado que son elementos muy, ¿cómo diría?, muy lacerantes, elementos que son especialmente complejos y difíciles por la multifactorialidad que intervienen en ellos, pero siempre hay 3 apuntes ahí muy claros, ¿no? Que a veces existen casos en donde no entran esos 3 apuntes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia, que yo conozco muy bien, no entran estos 3 apuntes. 1, la cuestión de la religión. 2, la cuestión del nacionalismo. Y 3, la cuestión étnica. En el caso, por ejemplo, de Colombia, no entran
los tres. Bueno, la étnica puede ser en parte por las comunidades indígenas, pero no es especialmente significativo, ¿no? Entonces, bueno, entran otra serie de factores. La segunda cuestión a la que me quería referir era algunas claves sobre Nagorno-Karabaj. Para los estudiantes que nos escuchan, Nagorno-Karabaj viene a ser en extensión la mitad de la provincia de Almería. Para que nos situemos, es la mitad aproximadamente de la provincia de Almería. Y viene a tener la población, mucha población menor, pues son 150.000 habitantes aproximadamente, menos población que la capital de Almería, que ya está situada en más de 190.000 personas. Estamos hablando, por tanto, de unas dimensiones hasta cierto punto pequeñas, ¿no? También podemos señalar otra cosa, ¿no? Mientras la renta per cápita en Nagorno-Karabaj es de 4.300 euros, la renta per cápita, por ejemplo, en la provincia de Almería, que es una de las provincias en conjunto, no me estoy refiriendo a algunas zonas de Almería, ¿no? Sino en conjunto, una de las que tiene más renta, o sea, menos renta per cápita de España, probablemente la que tiene menos junto con alguna otra, es de casi el doble, 9.700 euros por persona y año. Armenia, que son algo menos de 30.000 kilómetros cuadrados, vendría a ser algo así como menos de la mitad de Andalucía, el caso de Armenia, que tiene 3 millones de habitantes y tiene una renta per cápita de 4.300 euros al año, frente a Azerbaiyán, que tiene casi el doble, 7.500 euros de renta año. En Armenia, una de las características es que el 88% de la población es cristiana y solamente el 2,5% es musulmana. Los armenios, además en Armenia, pues son la mayoría, son el 98%, pero existe una minoría de kurdos muy significativa, de 1,3%, y de rusos, que es de medio punto por ciento. Y ahí tienen un metal que se llama el molibdeno. No tienen petróleo, no tienen gas significativamente, pero tienen el molibdeno, que es muy importante para hacer aleaciones muy duras que resisten muy bien el proceso de oxidación y que es muy apetecible por algunas empresas que pertenecen a los grandes imperios comerciales, como son pues China, como es Rusia, como es Estados Unidos, como es Francia, Alemania, etcétera, etcétera. En el caso de Azerbaiyán, bueno, pues son 86.000 kilómetros cuadrados, un poquito menos que Andalucía, que tiene más o menos 87.000 kilómetros cuadrados, son 10 millones de habitantes, más o menos casi como Andalucía, aunque Andalucía tiene un poquito más, y como he dicho, la renta per cápita dobla la de Armenia. En cambio, en cuestiones de población y de religión, el 88% son musulmanes, en Armenia era el 88% cristianos, y el 3% son cristianos, de los cuales la mayor parte de ellos justamente viven concentrados en la zona que es la zona de litigio, que es Nagorno-Karabaj, porque en Nagorno-Karabaj el 80% de su población es armenia. Bueno, todos estos son datos fácilmente que se pueden buscar en muchos de los anuarios que aparecen, datos de geografía humana, pero es importante señalarlos para que veamos dónde nos situamos. Es evidente que Armenia es apoyada fundamentalmente por Rusia y por Irán, y en el caso de Azerbaiyán es fundamentalmente, como has dicho muy bien antes Rafael y Jaime, por Turquía y también incluso por Siria y hasta por Israel, que le interesa especialmente el petróleo que viene de allá. Bueno, y tercera parte de mi intervención. ¿Y después de la guerra qué? Aquí podría hacer como dos tipos de intervenciones, ¿no? Por una parte, la que voy a hacer, que va a ser una intervención muy ligada a lo que serían la apuesta de soluciones dentro de lo que sería la caja de herramientas que tenemos en Investigación para la Paz. O sea, nosotros tenemos como una caja de herramientas que solemos tirar de ella, no siempre funciona, pero solemos tirar de ella porque nos ayuda a pensar el futuro y las soluciones, incluso aunque parezcan soluciones descabelladas, yo diría que creativas, pero descabelladas, pero que son soluciones que en muchas ocasiones la gente cuando pone en una bandera, como habéis señalado antes tú, el caso de Federico, Rafael o Jaime, habéis visto una bandera como de la Unión Europea y hacen referencia a los imaginarios de la Unión Europea, es porque en la Unión Europea se ha demostrado en Europa, por lo menos en la Europa donde vivimos nosotros, que después del año 45 no ha habido ninguna guerra. Evidentemente luego viene la guerra de Yugoslavia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no viene ninguna guerra luego, y no estamos preparando tampoco ninguna guerra. Es decir, es posible vivir muchas décadas en paz. Lo que pasa es que hay claves para entender por qué
los gobiernos, las sociedades y las decisiones políticas están encaminadas hacia la paz y no hacia la guerra, ¿no? Bueno, esto tiene contradicción, evidentemente, porque es verdad también que Francia o Reino Unido son de las máximas exportadoras de armas, ¿no? Y constructoras de armas, en fin. Esto aquí no hay un pensamiento lineal, por lo menos por mi parte no tengo interés en que lo haya. La otra lectura que podría hacer, que no la voy a hacer, va a ser contemplar el caso de Nagorno-Karabaj desde la perspectiva de la justicia transicional. Es decir, de cómo llegar a ciertos acuerdos para hacer que el pasado violento no se vuelva a repetir o no se proyecte hacia el futuro, sino que se pueda de alguna manera establecer una serie de parámetros que permitan construir un futuro histórico diferente al pasado. Bueno, aquí hay una mezcla, pero yo voy a centrarme fundamentalmente en nuestra caja de herramientas de los Peace Studies, en Peace and Conflict Studies, ¿no? Que es cuando hablamos del análisis, el diagnóstico, que es lo que fundamentalmente habéis hecho vosotros, Jaime y Rafael, desde dos perspectivas muy complementarias y muy interesantes las dos. El diagnóstico que se hace de esa realidad de Nagorno-Karabaj y del entorno, del contexto, la proyección de futuro, que puede ser o muy negativo, muy negativo, es decir, esto seguirá la guerra y seguirán matándose, o puede ser muy positivo, o yo me situaría en un término intermedio, bueno, si hacemos políticas positivas de paz, es posible que evitemos la guerra. Si hacemos políticas muy tendientes a hurgar en los traumas y en las heridas, posiblemente estamos lanzando otra vez la guerra hacia el futuro, ¿no? Y luego la tercera parte, que no suele ocurrir, quizás más en ciencia política, pero no tanto en sociología y en otras disciplinas humanísticas, que es qué soluciones aportamos de futuro, qué medidas podemos adoptar, lo que se llama en términos de caja de herramientas, qué terapia podemos poner sobre la mesa para evitar que haya guerras en el futuro en esa zona. Bueno, no entro en los detalles de qué significa el diagnóstico, el pronóstico y la terapia, pero me voy directamente a el diagnóstico para el caso del Cáucaso. Bueno, el Cáucaso, para que nos entiendan nuestras estudiantes y estudiantes, es algo muy parecido a muchas naciones dentro de un solo Estado. Muchas naciones dentro de un solo Estado. Es como las matruscas rusas, ¿no? Sacas una matrusca, ¿no? Una mujer, y dentro hay otra, y saca otra y otra, ¿no? Como se llaman también las cajas chinas, japonesas, que son de esta manera. O sea, muchas naciones y poco Estado. Si el modelo es, y sigue siendo, un Estado-nación, si el modelo es que cada nación tiene que tener su Estado, entonces nos faltan Estados en la zona. Si por el contrario la solución puede ser otra, Estados federales, Estados confederales, confederaciones de Estados, confederaciones de naciones o mezcla de todo ello, porque también es posible la mezcla de todo ello, entonces estamos encontrando alguna solución al final de ese túnel tan negro que significa la guerra, ¿no? Evidentemente la desintegración de la Unión Soviética pone en marcha una serie de factores que ya estaban ahí. Por ejemplo, los factores geopolíticos. Es evidente que en la zona del norte está Rusia, en la zona del sur está Irán, en la zona del oeste está Turquía, y en todas partes están los Estados Unidos. En todas partes, en todas partes. Allí donde vuela petróleo, allí va a estar Estados Unidos, y también ahí detrás, en la mochila, está la Unión Europea, ¿no? Pero bueno. Factores estructurales, bueno, ese problema, ¿no? Hay muchas naciones, y si el modelo es el Estado-nación, pues entonces tenemos un gran problema. Factores económicos, el petróleo y el gas natural que están ahí y otros minerales. Factores simbólicos, que no son menores en el caso de las religiones, ¿no? Por ejemplo, el Jardín del Edén estaba situado en esa zona del Cáucaso. El Arca de Noé, para aquellos que son creyentes, obviamente, ¿no? Estaba ahí también situado. El Vellocino de Oro también estaba situado ahí. Factores, por ejemplo, nicolingüísticos. Se habla de que la zona tiene 9 grandes etnias, 70 que son secundarias, 80 lenguas, en solamente un territorio que es como España. Si nosotros en España vemos la tensión que hay a veces con 4 lenguas y 17 territorios, comunidades autónomas, etcétera, pues fijaos lo que significa el volcán de este tipo, ¿no? Los factores étnico-patriarcales, es decir, esa mentalidad caucásica de la que se habla,
muy patriarcal, una mentalidad a veces muy guerrera, por ser una zona de paso históricamente hablando, con una mentalidad de jefe y de jeque, ¿no?, en las dos grandes religiones, una mentalidad incluso de víctima que se siente muy situada en lo de víctima, sobre todo los armenios, no hemos sido víctimas y por tanto, igual que los de Israel, hemos sido víctimas y no estamos dispuestos a seguir siendo víctimas, entonces nos armamos para no ser víctimas, entonces nosotros nos convertimos en los defensores de nuestra propia historia, ¿no? Y factores de carácter cultural, como he dicho antes, las divisiones que hay entre las grandes religiones. El pronóstico hasta ahora ha sido que los grandes hombres locales, los grandes jefes y jeques locales, jefes de grandes clanes, hacen acuerdos con las grandes potencias que quieren llevar a cabo grandes acuerdos, sin preguntarle a la población. En general, sin preguntarle a la población. La población son simplemente peones y títeres, sin decirle cómo quieren que se intervenga. O sea, también otro problema, que no es menor, ¿no? Los procesos de autodeterminación tomados a la ligera, pues generan también muchas heridas. Entonces, esa tampoco podría ser una solución buena, ¿no? Decir, bueno, de acuerdo, entonces votemos y entonces si obtenemos un 51%, entonces el otro 49% se aguanta o se desplaza de población. Podríamos poner como ejemplo la paz de Westfalia. Entonces decimos la paz de Westfalia. Aquel que quiera ser luterano, que se vaya a vivir dentro de un príncipe y un territorio luterano. Aquel que sea católico, que se vaya a otro sitio. Entonces movemos a la población de un lugar a otro. Podría ser también una posible solución, ¿no? Pero en fin, mi terapia va por otra vía, ¿no? Porque tengo muy en cuenta que la guerra genera trauma, heridas, desplazados, refugiados, desarraigo, familias truncadas, etcétera, etcétera. Por así decirlo, ¿cuál sería para mí las terapias? Y tengo que ir ya terminando, lo sé. Por ejemplo, la primera de ellas, convertir la carencia en una virtud. Es decir, carecemos de paz, pues convirtamos las políticas y orientémoslas hacia la paz. O sea, tengamos en cuenta que cualquier decisión que tomemos por parte de cualquiera de los gobernantes de los territorios en cuestión, se tomen siempre pensando en no molestar al otro, en intentar que sean algo que beneficie a la gente. Me da igual que sea cristiano, me da igual que sea musulmán, me da igual que sea azerí o que sea armenio o que sea ruso. Segunda cuestión. Tenemos 4 potencias en el Cáucaso, que son Rusia, Turquía, Irán y Estados Unidos, que como he dicho antes, está en todos sitios, ¿no? La clave no sería tanto que intervengan ellos, sino que crear una especie de cooperación caucásica fundada, al menos fundada, en los derechos humanos y en la democracia. Es decir, que si intervienen esas 4 potencias sean para facilitar que haya más democracia y más derechos humanos en la zona. Si no, mejor que no intervenga. Que intervengan Naciones Unidas, pero ellas no intervengan. Tercero, creo que hay que desnacionalizar. Yo creo que antes lo has dicho muy bien tú, Rafa, el gran problema es los nuevos nacionalismos que surgen, que estaban ahí ya latentes, pero que surgen con muchas... Bueno, hay que desnacionalizar. Desnacionalizar significa desnacionalizar los corazones, las mentes, los espíritus. ¿Con qué? Pues con el instrumento que nosotros tenemos muy poderoso, desde Federico, pasando por Rafael, pasando por Jaime o pasando por Elena. Somos educadores. Entonces la educación tiene que estar al servicio no del nacionalismo, sino al servicio del universalismo y del internacionalismo. Más cultura de paz. Entender que las lenguas son una riqueza y no una rémora. Apostar porque la diversidad es riqueza y que esté orientada, por ejemplo, al turismo. El turismo sirve visitarnos porque nosotros tenemos una riqueza grandísima. Compartir las fiestas religiosas, hacer colonias escolares mixtas entre niños de diferentes religiones y de diferentes lugares, empresas en donde participan consejos de administración y trabajadores de uno y de otro, más protagonismo por parte de las mujeres para, de alguna manera, despatriarcalizar la zona, tarjeta de identidad o pasaporte que sea un pasaporte colectivo de todos los territorios, que sirvan para todos los territorios, festivales de música y danza, formas de artes conjuntas, etcétera, etcétera. Cuarta, no se pueden imponer las lenguas, los credos y las fronteras impermeables, sino que hay que seguir trabajando en esa línea, trabajando en la cultura y en la educación en esta línea, ¿no?
Por tanto, si a veces como se utiliza la historia, y yo soy consciente que soy de historia, se utiliza la historia como un arma arrojadiza para sacar los traumas del pasado, pues ¿por qué no hacemos una historia donde tomemos aquellos puntos que fueron de unión y reforcémoslos? No estamos negando que hubo guerra en el pasado y traumas, no, sino lo que hacemos es que estamos reforzando sobre todo las partes que son posibles. Quinta, ya mismo termino, son 8 nada más. Quinta, crear una organización parecida a la OSCE, una organización para la seguridad y la cooperación en el Cáucaso, que esté, por ejemplo, protagonizada o de alguna manera liderada por Naciones Unidas, ¿no? En donde los caucásicos pues serán los amos de su propia casa y ellos decidan también cuáles son las fórmulas de seguridad. Sexta, crear un parlamento caucásico con voto popular, con 2 cámaras, uno de voto popular, que sería para cuestiones relacionadas con legislación y política que afecta al cuidado y que afecta a decisiones como cómo se reparte la riqueza, cuál es la política fiscal, cuál es la política sanitaria, cuál es la política, etcétera, etcétera, y otra que sea territorial, y que abarque pues no solamente a los 2 estados de los que estamos hablando, sino incluso a 3 estados, metiendo incluso si pudiera ser a Georgia, si no, pues no pasa nada. Y por supuesto a las 28 naciones más que forman parte de ese conglomerado. Séptimo, desmilitarizar la zona, generando un modelo de defensa que sea estrictamente defensivo y con tropas limitadas al máximo y que formen parte de todos los componentes, de todos los grupos que existen y que sea una fuerza caucásica, y sobre todo orientada a operaciones de paz, a evitar y prevenir conflictos que se van a producir entre posibles etnias, de convivencia, etcétera, etcétera. Y finalmente, la octava, hay muchas más opciones viables que el Estado-Nación. Podemos crear, por ejemplo, un Nagorno-Karabaj como Estado independiente, podría ser una solución, no me gusta mucho. Podría ser una cosoberanía entre Armenia y Azerbaiyán sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, con una autonomía enorme por parte de Nagorno-Karabaj, pero que sea algo parecido a lo que fue durante un tiempo Andorra. O podríamos crear, por ejemplo, una confederación de estados en donde formaran parte, soy más partidario de esto, una confederación de estados donde hubiese, pero lo que yo piense es secundario. Lo interesante aquí sería buscar siempre fórmulas que pudieran ser aceptables por la población corriente y moliente como la persona que os habla. Y este es mi panorama, el panorama que yo quería presentar desde, insisto, desde la perspectiva de paz y conflicto, y dejo al margen la otra posibilidad también de lectura que sería desde la justicia transicional. O sea, verdad, reparación, garantías de no repetición y procesos de reconciliación. Muchas gracias, Yo ya Mario. Muchas gracias. Estabas contando sobre estos puntos de acción y claro, me lleva a mi cabeza aquello lo que tendremos que hacer y espero que muy pronto también en el territorio del actual conflicto. Y me vino también una historia a la mente desde los cuentos ancestrales, el cuento de los guerreros de arcoíris, que estaba contando que llegará un momento cuando poca gente, pero gente de todas las razas, culturas, lenguas, religiones se reunirán para desde una acción no violenta cambiar las visiones y las percepciones de la conciencia de las personas. Y a mí están muy cercanos, me vibran mucho todos estos puntos, los que tú estabas nombrando. Muchísimas gracias. Si alguien tenemos unos 7 minutos para terminar, invito a los que están presentes si queréis hacer algunas preguntas. Yo quiero contestarle, si me permites, quisiera contestarle a Federico, porque dice, y entonces Europa no estamos en guerra. Pues Federico, la Europa que tú y yo conocemos, de Europa Occidental, no está en guerra, ni siquiera en Ucrania, por 2 motivos. Te voy a dar 2 variables. Una, porque no hay guerra sobre nuestro territorio. Y punto segundo, porque nosotros no estamos enviando soldados. Se están enviando armas, pero no estamos enviando soldados. Sí. Estados Unidos estaba en Vietnam en guerra, porque mandó soldados y mandó armas. Y aunque no afectaba a su territorio, tenía la otra variable. Pero ninguna de estas 2 variables, que son muy importantes en una guerra, se dan en el caso de la Europa Occidental.
Sí, pero es cierto que nosotros no estamos sufriendo una guerra, pero es cierto que Europa y Estados Unidos están implicados en una guerra que se está llevando a cabo en un territorio europeo. Es verdad que no es entre dos Estados-nación europeos, es verdad que hoy no se imagina una guerra entre Francia y Alemania como hace 80 o 90 años, todo eso es cierto. Pero decir que Europa no está en guerra, oficialmente desde luego que no, pero está apoyando activamente a una de las partes en conflicto que está en guerra en territorio europeo. Yo lo veo así. Si le preguntas a Putin, te va a decir que seguro que sí, ¿eh? Rafael, tú también tienes algo que contestar. Vale, no con respecto a esto que es bueno, que sí es verdad que es formalmente no, bueno, hay una implicación, obviamente también es verdad, ¿no? Bueno, ahí me abstengo de seguir con el debate porque es un poco complicado, ¿no? Yo quería preguntar a Mario, bueno, primero, evidentemente, él ya lo sabe, y yo creo que pasa todo por desnacionalizar, o sea, absolutamente. Creo que este es el cáncer de la humanidad, ¿no? ¿Vale? No diría ya de los conflictos, sino de la humanidad, ¿no? Esto de una nación, la identidad, las raíces, bueno, en fin, claro, yo soy antiespecista, o sea, vengo del antiespecismo, con lo cual a mí cualquier ser sintiente me parece que ya es parte de la naturaleza y somos parte de la naturaleza y lo demás es construcción, ¿no? Menos comer, dormir, necesidades biológicas, es pura creación y casi siempre con unas consecuencias fatídicas. Obviamente, también respeto, yo estudio antropología, pues las raíces culturales identitarias que todas y todos tenemos, ¿no? Pero hay que desnacionalizar. Y luego la otra cuestión es, bueno, la gran cuestión, decía, no sé cómo lo ves, Mario, porque apuntabas una serie de herramientas, ¿no? En esta caja de herramientas muy interesantes y adaptadas al caso del Cáucaso. Mi pregunta es sencilla y directa. Claro, tú mismo has apuntado que el Cáucaso está rodeado e infiltrado al mismo tiempo, rodeado perimetralmente, pero también internamente, por grandes potencias, ¿vale? Apuntabas a Irán, a Turquía, a Rusia y, bueno, Estados Unidos, que también, aunque no esté físicamente ahí, pero está siempre que hay petróleo, y la Unión Europea, pues también de alguna manera la retaguardia. Estas herramientas, la puesta en marcha de estas herramientas, la posibilidad de llevarlas a cabo, creo que encontraría una cierta oposición en estas potencias. ¿Existe, según tú, alguna de estas potencias que esté especialmente interesada en que no prosperen las iniciativas de paz? Quiere decir que el conflicto resulta beneficioso para... el conflicto de terceros es beneficioso también para determinado tipo de Estados-nación, de potencias. Entonces, no quiero dar nombres, prefiero que tú los des. ¿Quién está menos interesado en que esto se arregle? Si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, da tú algunos nombres, porque yo ya sé, yo sé que soy suficientemente antiamericano, pero también me resulta muy interesante la cultura estadounidense, o sea que me da igual. Todo lo que hablemos de imperio, imperio significa dominio. Entonces, hay una tendencia justamente a intervenir en la geopolítica del mundo, ¿no? Vamos a ver, para mí es muy importante. Yo soy historiador y puedo mirar. La historia es un gran laboratorio de experiencias en el pasado. De hecho, los historiadores en general, entre comillas, somos muy conservadores. ¿Por qué? Porque nunca nos mojamos, porque sabemos que tiramos hacia atrás nuestra mirada y elegimos los factores que nos interesan para construir un discurso que sea más o menos un discurso coherente, y que pueda interpretarse el pasado para influir, obviamente, en el presente y en el futuro, cosa que no se suele decir, pero es así. Es así. Entonces, yo prefiero mirar hacia el pasado, es ese gran laboratorio de experiencias, mirando allí aquellas cosas que nos iluminan para hacer un futuro distinto y no volver a repetir de la manera que sea, ¿no? Con todos los cambios que se quieran, el pasado, ¿no? Los fracasos del pasado. A mí me parece que una guerra es un fracaso. Es un fracaso de la mayoría, no es un fracaso de la minoría que se lucra de la guerra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que también hay que ser me refiero con el alumnado, no tanto una respuesta hacia vosotros, ¿no? Que sois personas ya
con un altísimo nivel de conocimientos, pero sobre todo hacia el alumnado. Desnacionalizar, ¿por qué es importante? Porque hay que reconocer que el nacionalismo, que es un invento de la burguesía y es un invento de finales del siglo XVIII y sobre todo de principios del siglo XIX, es un gran invento. ¿Por qué? Porque sin haber comunidades que tuviesen una identidad bien definida, sin haber un pegamento que uniera muchos territorios que solamente estaban pegados porque eran súbditos de un monarca, se consigue justamente a través del nacionalismo pues una serie de símbolos como es la patria, como es el caso de los ejércitos nacionales, como es el caso de las banderas y de otra serie de símbolos asociados con animales, los osos, las águilas, etcétera, etcétera, y llaman poderosamente la atención, incluso por encima, hay que decírselo al alumnado, incluso por encima de la gran oferta que hace el movimiento obrero como un mundo distinto, diferente, con una forma de producción de mercancía y de servicios diferente al capitalismo y con una conexión de carácter internacional entre comunidades que son soberanas en sí mismas por la cuestión de la autogestión, ¿no? Entonces, es un gran invento y todavía estamos, digamos, por así decirlo, estamos en la fase de ir desmontando un invento que hoy día queda fundamentalmente en los deportes, pero que queda también, desgraciadamente, en otras muchas esferas, y que se retroalimentó, como tú sabes muy bien, en los procesos de descolonización, con la generación de un nacionalismo, digamos, de izquierda o anticolonialista, que, claro, lo que hizo fue darle otra lectura de carácter más popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando, incluso en el caso español tenemos que seguir trabajando. Sí. Y por supuesto, Melilla me parece que es un laboratorio especialmente. No hablábamos antes, pero también ahí está la comunidad judía, es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, pero también está ahí, ¿no? Y otros también, ¿no? No nos olvidemos nunca de los agnósticos y de los ateos, que también tienen algo que decir, ¿no? Que estamos. Yo creo que si seguimos, lo habéis dicho antes, si seguimos sin darle el protagonismo a Naciones Unidas, que puede tener y que debe de tener en estos sitios, y se lo damos a las grandes superpotencias van a estar pensando únicamente en sus intereses particulares. Luego no van a ayudar a la gente y no van a favorecer nada de eso, ¿no? Hay que decirle al alumnado que el 80% de las armas que se venden en el mundo las fabrican y las venden los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero decir con esto, cada vez que digo una frase, digo la contraria. Es decir, Naciones Unidas podría servir, pero Naciones Unidas también está contaminada de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no tengo respuesta a lo que tú me planteas. Vale. No la pretendía, era simplemente echaba ahí el señuelo a ver si, no sé si en el caso de Jaime, Elena o Federico, no sé, tienen una visión de quién está boicoteando esto, por qué esto va a permanecer, no sé, pero bueno, simplemente la pregunta la dejo ahí. No, quería ser un poco provocador, ¿no? Como suelo ser. Muchísimas gracias, compañeros. Yo siento que tenemos que terminar este evento. A mí me gustaría seguir conversando, seguir provocando, seguir buscando estas reflexiones en contra, porque creo que ni a favor ni en contra, sino el punto medio donde podemos hacer las construcciones, ¿verdad? Y este mensaje humanista, este mensaje de mirarnos a nosotros, de construir la paz dentro de nosotros antes de exigir que los demás la construyen por nosotros, yo creo que ahí hay también mucho que hacer. Y desde luego, desde la educación para la paz, desde lo que tratamos de llevar también aquí en Melilla a los jóvenes que están rechazando historia, que están rechazando política, que están rechazando. Me parece que muchas cosas, lo único que sí que no rechazan es el consumo de redes, consumo de ropa, consumo de muchas cosas, amistades y relaciones y muchas otras cosas que también tendríamos que como que preguntar quién está al final boicoteando y no boicoteando, sino quién está sustentando que los conflictos de este tipo puedan tener lugar. Porque si todos nosotros usamos los recursos que provienen de estos conflictos, en alguna medida también estamos
y ahí hay muchas reflexiones. Yo de corazón os estoy agradeciendo por estar aquí, por hacer esta tarde tan rica de visiones, de opiniones, de miradas, y espero que sigamos en estas reuniones. Muchas gracias, Ruth, también. Muchas gracias, Lea. Muchas gracias, compañeros. Igualmente. Gracias, Federico, Mario, Un Jaime. placer escucharos y gente. aprender. Sí. Un abrazo pronto. Un abrazo a todos. Mucha salud. Adiós. Adiós. Adiós, Alina. Gracias, Alina. Adiós. Adiós. Voy para clase. Adiós.